Segundo vídeo de dos con la guía definitiva de formatos de cómic americano en España. El anterior vídeo hablé del cómic moderno, como del 2000 para acá, y ahora hablaré del cómic americano. Evidentemente, como la mayor parte del cómic americano es Marvel y DC, me voy a centrar fundamentalmente en lo que publica Panini. No por nada, sino porque es la única que tiene una variedad de formatos en su catálogo que puede llevaros a dudas y a que no entendáis que publican acá, etcétera. El resto de editoriales que también publican material americano suelen ser más sota caballo rey y suelen publicar en función del contenido, no de la época en la cual está publicado el cómic. Así que comenzamos. El primer formato que os quiero hablar es el famoso Omnigold, un tipo de tomo que fue el que permitió a Panini volver a publicar cómic clásico en España. Hasta finales de los 90 esto no funcionó muy bien en este país, el tema de los cómics clásicos, pero Forum encontró un formato, el Biblioteca Marvel, que eran estos cómics pequeñitos en blanco y negro, que revolucionó los kioscos y librerías publicando todo el Marvel clásico en ese formato. Funcionó muy bien y cuando Panini se hizo con los derechos de Marvel en España, continuó ese formato. Pero claro, una vez habían publicado todo lo publicable, pues el formato murió. Y tardaron muchos años en, tantearon varias cosas, pero tardaron años en encontrar un formato que encajara para cómic clásico en España otra vez. Y fue este Omnigold. ¿Qué es el Omnigold? Es básicamente un tomo en tapa dura, algo más grande que un cómic americano normal, aunque lo que está impreso, la página impresa, es del mismo tamaño que la grapa. Ahora os contaré. Visualmente pues es así, lomito negro, aquí pone lo de Marvel, un dibujito aquí con un personaje del tomo. No me gusta mucho que el título esté en una letra random y unificada para todos los Omnigold. Me hubiera gustado que hubiera usado esta tipografía, pero bueno. Y básicamente recopila los cómics Marvel desde el principio de los años 60, que es cuando se empezó a publicar Marvel, hasta los años 80. Cada colección tiene su tope, ¿no? Llega hasta allí y pasa luego a publicarse en otro formato que ahora os contaré. Esto no es del todo cierto, porque, por ejemplo, la Patrulla X de Chris Claremont, ¿de acuerdo? Que son 12 volúmenes, que acaba de salir el número 12, ya han anunciado que van a continuar en Omnigold la Patrulla X ya bien entrados los 90. Por tanto, la Patrulla X es una excepción en la cual van a seguir publicando en Omnigold material de los 90. De momento, el resto de colecciones no ha ido por ahí. ¿Qué más comentar? Bueno, lo que os comentaba por dentro es un papel poroso, muy bueno para la reproducción del cómic de la época. Viene con cuantiosos extras y lo que os decía de la página se reproduce un poquito más pequeña, o sea, dentro del cómic la página está a tamaño americano. Con esto conseguimos que los márgenes sean más grandes y poder ver la página en su totalidad aunque estemos cerca de la zona del lomo. Eso es muy importante. Y nada, lo dicho, publica los cómics. Es importante. Esto recopila por colección, no por personaje. Me explico. Esto es Asombroso Spider-Man, ¿vale? Fue la primera colección de personaje y lo fue así muchos años, pero llegamos a los 70 y hubo más colecciones de Spider-Man. Hubo Marvel Team o Spider-Man Team Up, perdón. Hubo Peter Parker Spider-Man en los 80. Esas colecciones no van aquí dentro. Tienen su propio Omnigold. Creo que es el único caso de los personajes porque pocos tuvieron duplicidad de colecciones a partir de los 80, pero toma especial relevancia cuando lleguemos a el siguiente formato. Pero quiero que quede claro eso, que esto publica por personaje. Por ejemplo, Hulk, el increíble Hulk, tiene su Omnigold también, su serie de Omnigold, pero todos los cómics que salieron como magazine blanco y negro de los años 70 no se publican aquí. Lo mismo para Puño de Hierro u otros personajes que publican solamente aquí la colección del nombre del Omnigold. Esto lo quería comentar porque la mayoría de personajes, Cuatro Fantásticos, Daredevil, incluso Patrulla X en los 80, era su única colección, por tanto, no había más dudas, pero hay personajes como Spider-Man que tuvieron más colecciones que no van incluidas, tienen su propio Omnigold, su propia colección de Omnigold, y otros que tienen cosas que no van en los Omnigold. Pero bueno, explicado esto, pasaremos al siguiente formato. Marvel Héroes. Este formato, que es muy conocido, es prácticamente idéntico al
Omnigold, en tamaño, en diseño. La tinta es un poco diferente de impresión porque es como más mate y tiene una figurita impresa como en relieve. El papel es la diferencia. Aquí tiene un papel que es más tirando a satinado, no llega a ser satinado, es un poco de peor calidad que este, pero está muy bien y tiene también pues, sus cuantiosos extras, algo menos que el Omnigold. Esto publica las colecciones de Marvel de los años 80 en adelante. Sinceramente, bueno, si nos remontamos un poco a la historia de la colección de Marvel Heroes, esto nace como coleccionable de kiosco, no sé si os acordáis de estos cómics. Era una colección de kiosco, un coleccionable que sacaron en Panini mediados del 2000, 2005, una cosa así, con grandes sagas Marvel en tomitos pequeñitos muy baratos de precio. Creo que eran 9 euros, 9,99, unas 6 páginas, 6 cómics americanos dentro, perdón, y la calidad del papel era un poco regu. Duró bastante, unos 100 números, y llegó un momento en que decidieron cortar y parar esta colección para empezar a sacarla en vez de ser tomos de 6 numeritos, sacar tomos de 25 numeritos, como esto. Veis que se mantiene tiene cierta coherencia, la barrita de arriba, en el lomo, tiene cierta coherencia de diseño, aunque ya se fusionó con los Omnigold, que por cierto, no os he dicho, también son 25 páginas por número, unos 2 años de vida del personaje. Este formato, como digo, recopila todo tipo de personajes, muchas son colecciones abiertas, como Spider-Man, otros son tomos individuales y unitarios como Hulka, por ejemplo, pues, o Alpha Flight. Y bueno, pues ambos dos son los principales, tanto Omnigold como Marvel Heroes, son los principales receptores de material clásico en formato un poco más lujosillo. Pero vamos con el siguiente formato, que también publica cómic clásico, que vendría a ser los Marvel Limited Edition. Es el formato que tiene sus peculiaridades. Visualmente se parece mucho a un Omnigold, no por el diseño es muy diferente a los Omnigold. En vez de utilizar una portada de un cómic, utiliza una viñeta ampliada donde se aprecia claramente la tricomía de la impresión de la época. En lateral pone el logo con la logoforma original y pone Marvel Limited Edition. Y la particular, pero por dentro es muy parecido en términos de papel. Es un poco mejor papel, pero es similar. La gran diferencia de este cómic con el resto es que es limitado. Son 1500 ejemplares. Se imprimieron 1500 y no se imprimirán más. Spoiler, esto no es así, ahora os cuento. ¿Cómo nace esto? Bueno, los intríngulis de la publicación de cómics de SD, que es la editorial que publica esto, es un poco raro, os cuento. Pues bien, llegaron a un acuerdo con Panini en la cual procedieron a publicar estos tomos de colecciones que Panini decida no publicar en formato Omnigold. Aquí básicamente van todo lo de Marvel, también clásico, pero que Panini ha decidido no publicar por el momento. No quiere decir que no lo publique, quiere decir que no publica de momento. Es decir, colecciones más secundarias. Lo que os comentaba, los magazines de Hulk en blanco y negro, de Puño de Hierro, esta propia serie de Defensores, Supervillanos Team Up, cosas de ese rollo. Shang-Chi, la Tumba de Drácula, un ejemplo, porque Tumba de Drácula se publicó primero en los Marvel Media Edition, se agotaron además, y posteriormente Panini sacó un coleccionable. Es decir, que lo publique esto no quiere decir que luego Panini no lo publique, solamente que en ese momento no lo va a publicar. Esto técnicamente no lo publica Panini, sino que publica SD con permiso de Panini. Y como digo, son limitadas. Y actualmente el formato es diferente porque aunque tiene hasta esta viñeta ampliada, ahora se parecen más a los Marvel Heroes, es una portada. Y también deciros que nada, que es un formato que me gusta bastante, pero yo personalmente lo de que sea limitado me parece un poco... pero bueno. Os he dicho que eran limitados y que no publicaban más, pero que, spoiler, esto no era verdad. Y es que recientemente han empezado a publicar los Marvel Limited Edition TPB. Ya sabéis que Panini, y si no lo sabéis os lo cuento, desde hace como un año y medio está optando por intentar encontrar formatos más económicos para los cómics y está apostando mucho por la tapa blanda. Eso se ve en toda su línea. Pues bien, lo que está haciendo SD es un truquito. Vale que no vamos a publicar más esto nunca jamás en este formato, pero voy a sacar el mismo material en tapa blanda y en tomos más finitos. De forma que tenemos, por ejemplo, ya cosas como Nova, que fue un tomo y han sido 2 TPB. Tenemos cosas como, bueno, Campeones, que son 2 tomos, Inhumanos, cositas así. Poco van publicando cosas. Por favor, que publiquen Shang-Chi.
El formato, tapa blanda, con solapitas, papel bastante majete, tipo biblioteca Marvel, y un precio de, no lo pone por aquí, pero que son 16 euros o 17 euros. También es limitado. Cuando se publique, cuando se gaste, se gastará. Y bueno, yo estoy pillando por aquí algunas cosillas que no me pillé en los tapadura, que están bastante bien. El siguiente formato que os quiero hablar es uno que no tengo ningún cómic que os pueda enseñar. Y es porque no tengo ningún biblioteca Marvel. Un formato que me compré el número 1 de Cuatro Fantásticos, pero que ahora no tengo encima. Y es que, claro, todo lo que están sacando en Biblioteca Marvel ya lo tengo yo en otros formatos. Y me parece un formato muy interesante para enseñaros porque es por el cual está apostando Panini a día de hoy para publicar material clásico. Sí que tengo el de DC, que ahora os contaré, pero imaginaos que esto es un Cuatro Fantásticos, ¿vale? Y es que un formato muy parecido al que tienen los Marvel Limited Edition, es un tapa blanda, con solapa, un papel porosete de calidad media bien. Y una cosa muy importante, y es que tiene los correos originales traducidos y un montón de extras. Muchos son los que aparecieron en los Omnigold, otros son nuevos, pero en ambos casos son muy buenos, ¿eh? Y la gracia que tiene Biblioteca Marvel, repito, Marvel, no DC, que aunque veis aquí a Superman, estoy hablando de Biblioteca Marvel. Lo que pasa es que no tengo ninguno encima. Es que pretenden permitir al lector leer como si estuviera en 1960. Van sacando los cómics con la misma periodicidad y en paralelo como se publicaban en Estados Unidos cuando aparecieron por primera vez. Entre comillas todo, ¿vale? Porque no lo pueden hacer tal cual, porque Cuatro Fantásticos en una colección mensual salía un número cada mes, Vengadores lo mismo, Spider-Man lo mismo, y aquí son tomos de 6 números, pero más o menos van salteando entre colección. Tienen dos numeraciones la biblioteca Marvel. Una es la numeración por colección, pues Cuatro Fantásticos 1, 2, 3, 4, tú puedes seguir la colección por ahí, pero tiene una numeración interna global para toda la biblioteca, de forma que si tú te compras el número 1 global, 2 global, 3 global, 4 global, etcétera, y te lo lees en ese orden, vas a poder leer tal cual o muy parecido a como lo leían los lectores de la época. Para que si un personaje se crea aquí, tú en el siguiente tomo aparezca. Si a un personaje le pasa una cosa, en el siguiente tomo pues puede tener cierta relevancia. Un ejercicio interesante de intentar tal, pero bueno, reconozco que me parece una epopeya brutal como para que alguien lo haga realmente una segunda vez. No se me explico, es leerte todo eso de golpe. Pero bueno, yo como digo, no tengo ninguno, no porque no me guste el formato, sino porque tengo ya todo en otros formatos. Mencionar que en Biblioteca Marvel están también metiendo cosas que no llegan a aparecer en Omnigold, sino que solamente salieron en Marvel Limited Edition, como Namor, y que me parece muy interesante. El siguiente formato que os traigo es un formato que se ha quedado un poco huérfano, y es la Biblioteca Marvel Omnibus. El Omnibus es un tomo que ya os hablé en el anterior vídeo, es un tomo gordote, con papel satinado, más grande que un cómic americano normal, un montón de extras, todo maravilloso. Panini decidió publicar una cosa llamada Biblioteca Marvel Omnibus y empezar por esta biblioteca de Chris Claremont, de la Patria de Chris Claremont. Yo creo que intentando publicar este material antes de que llegaran con la biblioteca Marvel, que como ya os he dicho que va cronológicamente tal como sea en Estados Unidos, pues hasta que llegan a los años 80 anda que no queda. Y querían publicar esto pues ya para darle vida porque es un material muy demandado. Y como ya había sido publicado en Omnigold, decidieron optar por este formato que es muy guay. Llevan 4 publicados y... ¿4 o 3? Ahora no caigo, creo que son 3. Y muy guay. Digo que es un formato huérfano porque esto nació justo antes de que Panini decidiera apostar por el formato de tapa blanda y formatos más pequeñitos. Entonces, de momento no hay ninguna otra colección que siga este formato. Y yo creo que de momento no va a haber ninguna. Esto va a seguir, pero es posible que no haya ninguna otra colección de Biblioteca Marvel Omnibus. No sabemos, yo os cuento lo que sé. No es el único formato, ya más o menos hemos repasado todo, ¿vale? Todo el espectro de cómo se publica en Marvel, pero hay un par de cosas que os quiero contar. En general, espero que haya quedado claro. Primero sale en Omnigold, luego sale Marvel Heroes, tenemos una publicación como paralela que sería la biblioteca Marvel, tenemos los Marvel Limited Edition, que es como un Omnigold o Marvel Heroes, pero de cosas más secundarias, y su homólogo en el TPB, que básicamente es una tapa blanda,
publicando cosas que ya están agotadas. Pero hay todavía un formato que os quiero enseñar, que es bastante reciente y que me gusta a medias. Y es este Obras Maestras Marvel, que han publicado de momento el Iron Man de David Michelini y Bob Lighton y el Daredevil de Frank Miller. Y están publicando Cuatro Fantásticos de John Byrne. Un material que ya publicaron en Marvel Heroes, ahora va a este formato. ¿Qué es esto? Esto básicamente es muy parecido a un Marvel Limited Edition, una calidad muy buena de papel y una impresión de lujo. Me explico. Este material y por lo menos el de Thor, por ejemplo, hubo una serie de materiales de los 80 que fueron recoloreados. Entonces, lo que se publicó en Marvel Heroes es un color, no es recoloreado del todo, pero sí que es tocado digitalmente. Y esto lo que hace es publicar material con el color restaurado. Yo, por ejemplo, tenía el tomo de Daredevil de Frank Miller, el gordote, que lo vendí para quedarme con esta edición que me gusta mucho más, también es mucho más cara. Cuando digo que me gusta Regu, digo que me gusta mucho para obras cortas como este de Daredevil, que son 4 tomos, o el Iron Man de David Michelini, que son 3, pero reconozco que para Cuatro Fantásticos, que son 7 tomos, me parece excesivo. Pero es una opinión personal. Como formato es muy guay, muy lujoso y es para, bueno, pues te gusta una etapa concreta del personaje, pues aquí lo tienes. Y no querría dejar de mencionar una cosa porque también publican cosas en Marvel Must Have, también publican cositas de clásicos. Muy poquitos, han publicado Contest of Champions, Secret Wars, esto que es de los 90, por lo general tienen siempre de los 2000 para adelante. Así que nada, este ha sido el repaso a lo de Marvel, pero vamos ahora a lo de DC. Con DC va a ser rápido porque solamente han sacado de momento 3 formatos para recopilar el cómic clásico. Y esto tiene una explicación que tiene que ver tanto que acaban de llegar a DC, me refiero, como la historia editorial de DC Comics, que no se puede comparar a la de Marvel. No es ni mejor ni peor, es muy diferente. La publicación de cómic clásico la están abordando con 3 formatos diferentes, como digo, y el primero sería este Archivos DC. Archivos DC empezó con este Superman de los 50, probablemente porque acaba de salir la película de Superman, y ha continuado con cosas como Crisis en Tierras Infinitas, va a continuar con Camelot 3000, Watchmen, etc. Es una tapa blanda, aproximadamente unos 12 números por tomo, con solapa, como todas las tapas blandas que suele hacer Panini últimamente, y el papel poroso muy adecuado para la vida de este tipo de material, que como veis abarca desde los 50 hasta los 80 por lo que os estoy contando del material que de momento han anunciado. Mucha gente se queja de que estén sacando cosas como Crisis o Watchmen en tapa blanda, pero yo os diré que llevan años sacando en tapa dura otras editoriales y Panini de momento apuesta por esto. Serán tomos en principio, parece que independientes, es decir, individuales, que no continuarán de uno a otro, buscarán obras que tengan solamente un tomo y quién sabe lo que saquen aquí, porque esta edición es puramente de Panini. O sea, me refiero, Panini coge, como hace con los Omnigold o los Marvel Heroes, coge, pide a DC el material y publica el cómic. Cosa muy diferente de lo que ocurre con los DC Finest, porque puede haber mucha confusión entre DC Finest y archivos DC. Esto, repito, lo hace Panini. Coge lo que quiere, publica lo que quiere. DC Finest es, en cambio, una edición importada íntegramente de Estados Unidos. Hace un año, DC anunció que iba a empezar a publicar un nuevo formato para publicar sus clásicos, una cosa que demandaba muchísimo la gente. Y es que DC era, así como Marvel tenía unos formatos muy claros, DC no tanto. Entonces sacó estos DC Finest. Salen como 3 al mes en Estados Unidos. Y eso hace que vaya a haber pelea por lo que saquen aquí. Os cuento. En Estados Unidos empezó a publicarse en noviembre de 2024. Salen 3 al mes. Y aquí en España se publicó el primero en mayo de este año y son bimensuales. Uno cada 2 meses. Como os podéis imaginar, salen como muchísimos más de los que publica Panini. Entonces va a hacer Panini, imagino, una gran selección de lo que saque DC. Y digo que está limitado porque al final en este formato va a ir lo que publique DC. Se supone que es un formato que va a publicar grandes personajes conocidos, grandes etapas, saltando a través de su historia.
como DC tiene una historia tan larga, desde que apareció el primer cómic de Superman hasta nuestros días, no le ven sentido hacer una publicación pormenorizada y consecutiva desde el principio de los tiempos. No tiene sentido. Entonces van como saltando. Por eso el cómic que tiene una portada, pone The Finest, son como 24 cómics en su interior. Aquí te pone Legión de Superhéroes en este caso, y aquí te pone un numerito, que es los años, o sea, los años en que se publicaron los cómics que contiene esto. Y además aquí te indican los numeritos, no sé si se verá, desde el año 1938, que es cuando apareció Superman, hasta el 2011, y marcado los años en los que aparecieron los cómics que se indican aquí, en este caso del 68 al 74. ¿Por qué? Porque este tomo de la Legión de Superhéroes, cuando saquen otro, no tiene por qué continuar de este. Por ejemplo, Superman tiene un DC Finest que se me compré yo en Estados Unidos con el primer cómic de Superman y los primeros cómics de Superman. El segundo es de los 50. Batman, el primer DC Finest fue el de Batman año 1 post-crisis. El segundo continuó ese tomo. El tercero es justamente anterior. Van saltando, no es 1, 2, 3, 4, sino que es 5, menos 4, 1, 3, ¿me entendéis? Entonces, ojito con esta edición porque está muy guay, pero veamos. De momento Panini ha sacado el de Batman año 1, pero por ejemplo, yo no sé si llegará el momento dentro de poquito que Panini decida sacar un biblioteca DC Batman, porque esa biblioteca DC, como os contaré, sí que van a poder hacer lo que le dé la gana y no depender de que DC saque un DC Finest. Lo bueno de esto, que hay un montón de material súper interesante que está sacando DC de esto. Doom Patrol, Plastic Man, Green Arrow, cosas súper chulas que tengo muchísimas ganas de leer. Pero repito, es importante el matiz que este formato está copiado, importado de Estados Unidos y está muriendo al palo de lo que publiquen allí. Por ejemplo, de momento no hay un segundo tomo de Legión de Superhéroes. ¿Cuándo lo sacarán? No sabemos. El siguiente y último formato es Biblioteca DC, que en este caso tenemos Superman. De momento hay 3. Superman, Hellblazer y Green Lantern de Geoff Johns. Como veis, no tiene nada que ver con la de Marvel. La de Marvel pretende ser una lectura que tú puedas leer cronológicamente todo lo que salió en Marvel desde el principio. Aquí no hay intención. Aquí solamente hay una cosa de los 80, una cosa de los 2000 y una cosa que ni siquiera es de DC como universo porque es Vértigo. Y está bien. La intención de esta biblioteca DC no es que te leas el DC de forma consecutiva. También es cierto que DC es mucho más complicado hacer esto porque ha tenido muchos reinicios. La continuidad ha sido muy complicada. Entonces tampoco le veo mucho sentido. Sí que le veo sentido a lo mejor a marcar una especie de punto de arranque de las colecciones clásicas. Por ejemplo, sacar un Nuevos Titanes o un JLA y JLA que más o menos son los mismos años. Y es exactamente igual el formato que la de Marvel. La de Superman es igual que las de Marvel. Las de Green Lantern y la de Hellblazer es igual también que la de Marvel. La de Green Lantern es un poco diferente porque el papel, al ser material de los años 2000, ya es... como digo, hay mucha menos variedad en DC clásicos que en Marvel, pero imagino que con los años pues irán probando nuevos formatos, nuevas ideas, etcétera. A mí me gustaría mucho que esta biblioteca tuviera éxito y pudiéramos ver otras series de la época en este formato. A la vez que me gustaría mucho que esto triunfara para que se dieran muchísimos más. Debo decir que la edición de The Finest es mucho mejor en castellano que en inglés. La americana es un papel malísimo, transparente, y esta es brutal. Y hasta aquí el vídeo de hoy, muy larguito, pero es que he recibido mogollón de preguntas con el paso de los años de cómo se publican los clásicos. Espero que con este vídeo hayáis tenido un poco más de claridad sobre los formatos a día de hoy, que mañana igual cambian. Y nada, de todas formas, dejadme preguntas en comentarios y seguidme para más vídeos.